Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los bautistas en los Estados Unidos de Norteamérica, que debe tener un interés especial para nosotros por la conexión y la cercanía y la influencia finalmente de los bautistas de Estados Unidos hacia nuestro país, hacia México. A los bautistas en Estados Unidos nacieron por causa de la persecución y en este periodo destacan dos escritos sobre la libertad religiosa por los fundadores de las dos primeras iglesias bautistas en Estados Unidos. Uno es Rogelio Williams y el otro es John Clark. Rogelio Williams, que nació en el año 1603 y murió en el año 1684, y John Clark, que nació en el 1609 y murió en 1676. Estamos hablando de que cuando surgen las primeras iglesias bautistas en Estados Unidos, está también desarrollándose las iglesias bautistas en Inglaterra. Todos estos personajes han emigrado de Inglaterra y de otras partes de Europa y han llegado a lo que se conocía como el Nuevo Mundo y que después daría forma a los Estados Unidos. Bien, entonces Rogelio William y John Clark, fundadores de la primera y de la segunda iglesia bautista en la nación americana respectivamente. En cuanto a Rogelio Williams fue un hombre de vanguardia, defendió el derecho de la propiedad privada. Él decía que la gente que vivía ahí, la gente que era oriunda de ese lugar, porque cuando llegan los ingleses a determinados lugares, pues hay gente que es de ahí, que ha estado ahí antes de que ellos llegaran. Y él decía que los dueños de la tierra, los que trabajaban la tierra eran ellos, así que no podíamos llegar y quitarle su tierra, sino teníamos que comprar su tierra. Esta idea de la propiedad privada, Rogelio Williams fue un incansable promotor de esto y era una cuestión que le causaba mucha antipatía porque pues, los que venían de fuera solamente querían llegar y tomar la tierra, como así sucedió muchas veces. También impulsó los derechos civiles de las mujeres. Él tenía un apego especial hacia la Biblia y entonces a partir de la Biblia él sacaba esas conclusiones que he mencionado sobre los derechos humanos y la manera en cómo se tenía que hacer la política. Y también él fue un gran promotor de la separación entre la iglesia y el Estado. Él promovió mucho eso. El 16 de marzo de 1139, Rogelio Williams y algunos otros se constituyeron en una iglesia bautista. Estamos en 1639. Para esas fechas, en Inglaterra ya estaba tomando forma los bautistas particulares. Pero acá, entonces, Rogelio Williams le pidió a alguien que lo bautizara y luego él bautizó a los demás. ¿Les recuerda algo la historia de Juan Smith y de Thomas Helwys? Bueno, él también pide que se bauticen, lo bautizan y es así como se constituyen en una iglesia bautista. Todo basado en la lectura del Nuevo Testamento. Por eso hablamos de esos vínculos no históricos, pero sí espirituales, neotestamentarios de la iglesia bautista. Ahora, según Anderson, no hay datos históricos que nos permitan corroborar el modo de bautismo practicado. Los landmarquistas dicen y afirman que el bautismo fue por inmersión. Ahora, si Anderson y otros historiadores no tienen claro, hay allí una laguna, no podemos dar por hecho que fue por inmersión. Si en Inglaterra, a partir de 1641, fue restituido el bautismo por inmersión, creo que debemos de pensar lo mismo acá, porque estamos hablando de que Rogelio Williams probablemente no tenía conocimiento del bautismo por inmersión, sino solamente del bautismo por afusión. Pero aquí lo relevante en ese entonces no era la forma del bautismo, sino el hecho
de que habían entendido el proceso para hacer una iglesia. Así que se bautizaron y conformaron la primera iglesia bautista. Lamentablemente, Rogelio Williams fue bautista por un corto tiempo, por el error de esa teoría de la sucesión apostólica. Él dice, no, tiene que bautizarme a alguien que venga de esa sucesión. Y por esa situación él se alejó. La iglesia siguió, este grupo siguió, pero él se retiró y él creyó que el bautismo no había sido administrado de una manera ordenada y por lo tanto era inválido. A pesar del lamentable suceso, William hizo algunas importantes contribuciones que son las siguientes. Primera, la primera contribución de Rogelio Williams. Realizó una gran obra misionera entre los indígenas de la religión. Él era un promotor asiduo de las misiones entre los oriundos de aquellas regiones. Número 2, fue un proponente asiduo de la libertad religiosa. Él luchó con esto. Y este es un fenómeno que se daba en Inglaterra, pero también se estaba dando aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en Maryland llegaron católicos. En otros lugares llegan, por ejemplo, congregacionalistas, llegan anglicanos, metodistas, y empiezan a distinguirse ciertas regiones por su religión. Pero hay una intolerancia religiosa muy fuerte. Bueno, Rogelio Williams estaba a favor de la libertad religiosa. Él hablaba de que cada quien era libre de creer lo que quisiera y debería haber un marco de respeto. Y creo que ese principio es distintivo de Estados Unidos, al grado de que en Estados Unidos es donde surgieron grupos que ahora tienen una fuerte influencia a nivel mundial, como por ejemplo el grupo de los Testigos de Jehová, la iglesia adventista, como el grupo de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Entonces empezaron a surgir varios grupos y en la actualidad hay una libertad de credo, hay una libertad religiosa y hay esa libertad, que yo creo que está bien, que puede existir esa libertad. Pero el hecho de que exista esa libertad no implica que todas las religiones finalmente, como puede decirse por ahí, nos puedan llevar a Dios, sino que lamentablemente muchas religiones, muchos grupos tienen fundamentos, sí bíblicos, pero mezclados con otras cosas que da como resultados enseñanzas que a veces son ajenas a la misma palabra de Dios. Bien, Juan Clark. John Clark es el fundador de la segunda iglesia bautista. Creo que es importante mencionarlo. Rogelio Williams de la primera, Juan Clark de la segunda. Y considerado por muchos como el padre de los bautistas norteamericanos. Muchos, por esa situación de su alejamiento, no consideran a Rogelio Williams. Si él hubiera permanecido y hubiera muerto en la iglesia bautista, sin lugar a dudas que le hubieran otorgado el título del padre de los bautistas norteamericanos. Pero muchos le adjudican ese título a John Clark. Pero tanto Clark como Williams abogaron por la separación de la iglesia y el Estado. Esto es otra cuestión, otro aporte de estos dos hombres. Que hubiera una separación entre la iglesia y que hubiera una separación entre el Estado. Tanto la institución del Estado como la institución religiosa tienen funciones diferentes, tienen papeles diferentes y por lo tanto tienen que estar separados. Este es un principio por el cual ellos lucharon la separación entre la iglesia y el Estado. Por tal idea, además del bautismo de creyentes y la completa libertad religiosa, sufrieron persecución por parte de las iglesias ya establecidas. O sea, por ejemplo, iglesias anglicanas que estaban a favor de la relación iglesia-Estado, iglesias luteranas, estamos hablando en el Nuevo Mundo, en Norteamérica. Entonces, o iglesias que también tenían esas prácticas de relación con el Estado, bueno, ellos decían, no está bien lo que están enseñando ellos. La tercera iglesia de Estados Unidos fue fundada por un grupo de galeses y fue una iglesia de trasplante, es decir, salieron de un lugar y llegaron a ese nuevo lugar. Pero esta iglesia sufrió oposición por su rechazo al bautismo infantil.
eh, ah, esta iglesia, había otras iglesias, otras confesiones, otras denominaciones que seguían apoyando el bautismo de infantes. Bueno, esta iglesia dice que no debe de ser así. Pero hay un caso muy célebre dentro de esta etapa de la historia en ese lugar. Es el de Enrique Dunster. Enrique Dunster fue primer presidente de la universidad, hoy prestigiosa Universidad de Harvard. Bueno, esta persona, Enrique Dunster, él era bautista. Él predicó en contra del bautismo infantil y lo amonestaron públicamente por haber hecho eso. En el año de 1154, Enrique Dunster fue obligado a renunciar a la presidencia. ¿Saben por qué? Porque este hombre no solamente decía que no debería de bautizarse a los niños, sino que lo puso en práctica. Cuando nació su cuarto hijo, el cuarto hijo de Enrique Dunster, anunció públicamente su convicción de que no se debía bautizar a los infantes y no lo bautizó. Fue expulsado, por decirlo de alguna manera, lo obligaron a renunciar de la presidencia de la Universidad de Harvard, murió olvidado y en la penuria en 1659. Es triste, pero son cosas que suceden dentro de nuestra propia historia y él llega a esa conclusión nuevamente estudiando la palabra de Dios. Para el año 1700 en Estados Unidos había solo 24 iglesias bautistas, con la excepción de Filadelfia, casi todas estaban estancadas y medio moribundas. Fíjense, 1700, de mediados del siglo XVII a finales del siglo XVIII, solo 20 iglesias bautistas realmente es muy poco. No crecieron, no hubo un crecimiento, no hubo una expansión. Las iglesias bautistas están estancadas. Anderson habla de que incluso muchas moribundas a punto de desaparecer. Pero ¿qué sucede? Y esto también es parte de la iglesia, de la historia de la iglesia, no propiamente de nuestra denominación, pero lo vamos a tocar aquí, pero también tiene que ver con una influencia en otros grupos religiosos, otras denominaciones de aquella época, como los congregacionalistas y los presbiterianos. Hubo un avivamiento en Estados Unidos. De 1734 a 1776 hubo un gran avivamiento, se le llama el primer gran despertar que hubo en Estados Unidos. Y curiosamente, los bautistas no tenían la intención de involucrarse directamente en este avivamiento o en este gran despertar. Pero también de manera curiosa, fueron los que al final se vieron más beneficiados con este avivamiento, que a la postre trajo no solamente el crecimiento, sino el fortalecimiento de una de las denominaciones que llegó a ser la más grande y más significativa en Estados Unidos. Y una de las cosas que vino a redundar para bien en este avivamiento fue posteriormente el trabajo misionero de los bautistas y de manera particular los bautistas del sur, que hasta la fecha siguen teniendo una fuerte participación a nivel mundial en las misiones y que nosotros en nuestro país tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos relaciones con misioneros que pertenecen a la Junta Internacional de Misiones de la Convención de los Bautistas del Sur. Esto trajo y hasta la fecha sigue estando presente el avivamiento a este beneficio entre los bautistas. Este avivamiento, como ya lo dije, pues no fue iniciado por los bautistas. Inclusive hubo una fuerte oposición de los bautistas en el avivamiento. A fines del siglo XVIII llegó a ser, fíjense lo que decía hace rato, la denominación más grande en Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los adalides? Los dos grandes adalides, los dos grandes líderes, protagonistas del avivamiento, de ese primer avivamiento, dos nombres. Uno ya lo han escuchado y otro lo van a escuchar por primera vez. Pero lo voy a mencionar en orden de importancia. Jonathan Edwards y el otro,
George Whitefield. Y he hablado de Jorge Whitefield en el avivamiento que se dio en Inglaterra con Juan Wesley. Bueno, ahora aquí en Estados Unidos Dios usa a Jorge Whitefield y Jonathan Edwards. Los dos son, desde el punto de vista teológico, calvinistas, pero Jonathan Edwards es, Jonathan Edwards es congregacionalista y Jorge Whitefield es anglicano calvinista. Pero Edwards es congregacionalista, no es bautista, es congregacionalista. En 1734 surge este avivamiento. Este despertar se extendió a las iglesias congregacionalistas principalmente y presbiterianas. Y en las giras que tenía este predicador Whitefield, a todas las iglesias cristianas, el avivamiento se fue extendiendo. Ahora, debemos de mencionar cómo fue ese avivamiento, qué fue lo que pasó. Bueno, la historia registra que este avivamiento estuvo acompañado por manifestaciones emocionales extremas. ¿Qué manifestaciones? Mucho lloro, una tristeza, gritos, llanto, ese tipo de situaciones. Así que por ese tipo de situaciones, por ese tipo de tanto emocionalismo, algunos se resistían a aceptar el movimiento o involucrarse en el movimiento. Estos fueron llamados el grupo de las viejas luces. Entre ellos estaban los bautistas. En tanto que los que veían con buenos ojos el movimiento fueron designados como el grupo de las nuevas luces. Pero el beneficio para los bautistas se dio cuando 100 iglesias congregacionales se hicieron bautistas. Después de 1790, había 979 iglesias bautistas con más de 67,000 miembros. Sin embargo, este gran despertar trajo una división entre los bautistas. Surgieron dos grupos de bautistas, los regulares, que rechazaban el emocionalismo, y los separatistas, que consideraban el emocionalismo como señales de una obra genuina de Dios. El aumento de bautistas en este periodo fue dramático, hubo un gran crecimiento, pero ¿en dónde creen que se dio más este crecimiento? Entre los bautistas separatistas. Vamos a hacer una reflexión y un análisis a la luz de la historia. Hemos visto como en el montanismo de repente ciertas prácticas, ciertas experiencias raras, ajenas, que finalmente todos están de acuerdo en que no es un movimiento de Dios, de que no hay revelación de Dios. Es un falso movimiento religioso. Pero también hemos visto en este caso ciertas manifestaciones de mucho lloro, de muchos gritos y ese tipo de experiencias que tradicionalmente como bautistas pues hay cierto rechazo y nos causa ciertas reservas. Pero analizando desde el punto de vista histórico, los bautistas separatistas, los que estaban a favor de este movimiento, fueron los que experimentaron un mayor crecimiento. Pero deseo agregar algo. En un principio sí fue muy emocionalista, muchas emociones, mucho llanto, mucho como reconocimiento de su pecaminosidad y lo manifestaban al extremo en sus emociones, llorando y gritando. Pero después estos grupos se mantuvieron ecuánimes y siempre estudiando la palabra de Dios. Y creo que hay una parte emocional, como seres emocionales que somos, y tenemos que cuidar estar en algún extremo del péndulo. Creo que tenemos que cuidar el extremo del intelectualismo, el extremo de la frialdad, el extremo de una seriedad, un tono oscuro, un tono negro en cuanto a la espiritualidad. Pero también tenemos que evitar el otro extremo, el extremo de las emociones incontrolables, el extremo de que se hablan de nuevas revelaciones, el extremo de ciertas prácticas en nuestro tiempo, como un reír de manera incontrolable, como el vomitar, como en realidad otras prácticas que en el mundo evangélico se dan. Hay que evitar esos dos extremos. Y bíblicamente hablando, sí somos seres emocionales, somos seres que tenemos emociones, que
que sufrimos, que lloramos, que reímos, pero principalmente lo que nos debe de marcar la pauta de nuestra conducta es la misma palabra de Dios. No podemos estar supeditados a cierto tipo de experiencias, sino tenemos que estar supeditados a lo que la misma Biblia nos enseña y al fruto del Espíritu Santo y dirección también del Espíritu Santo. Pero bueno, esto fue lo que pasó ahí. Los bautistas crecieron y bueno, Anderson hace un análisis de las causas del crecimiento impresionante de los bautistas y vamos a ver cuáles fueron esas causas y que también nos pueden servir para un análisis presente. Primero, la base teológica del movimiento era calvinista moderada, o sea, no era un calvinismo puro, tampoco era un arminianismo, sino era un calvinismo moderado y contribuía un sentido de urgencia a la obra y un sentido de responsabilidad al hombre. Buscan esa conciliación. Bueno, hay una urgencia de que predicar el Evangelio, pero también hay un sentido de responsabilidad en el hombre. Entonces, esa base teológica de calvinismo moderado. Otra cuestión que ayudó. El estilo de predicación era fogoso, sencillo y demandaba una decisión de parte del oyente. Era una predicación muy emblemática, una predicación que estaba acompañada de una fuerte carga emocional, tratando de persuadir a los oyentes de que creyeran en Cristo Jesús. Pero también algo que agrega aquí Anderson es que esas predicaciones fogosas iban acompañadas de toma de decisiones. Se les invitaba a tomar decisiones. Hoy hay a lo mejor ustedes ni lo saben, ¿no? Pero desde mi percepción y viendo la historia también en el presente, hay una crítica a esto, a lo que en este tiempo funcionó. Hay una crítica hoy a que Dios no ha llamado a Dios. La salvación no depende de toma de decisiones, de levantar manos. Pero a la luz de la historia, esto funcionó. Demandaban una decisión de parte del oyente, llamaban al oyente a que el término que ahora se sigue utilizando, a que aceptaran, a que creyeran en Cristo Jesús. Y las personas aceptaban y manifestaban de una manera visible, pasando al frente o levantando sus manos de que habían creído en Cristo Jesús. Ahora esto es criticado, si bien es cierto que es una acción interna el creer en Cristo Jesús, pero también hay una evidencia visible en una nueva vida. Creo que Dios en su soberanía ha usado todo lo que está a su alcance para que sus planes y sus propósitos sean cumplidos. Otra característica que analiza Anderson y que contribuyó al crecimiento de los bautistas en este periodo de avivamiento era que su adoración era muy emocional. Una adoración acompañada de gritos, de llantos, inclusive de desmayos. Una adoración muy emocional. No sé qué tan autocríticos podamos ser nosotros, pero y está bien, hay iglesias que han crecido con una liturgia de un orden extremo, una liturgia con mucha solemnidad y que obviamente escuchar o ver esto puede ser catalogado como algo que está fuera de orden o que puede inclusive pensarse que está fuera de la voluntad de Dios. Pero eso ayudó al crecimiento de muchas iglesias en este tiempo, una adoración muy, muy emocional. Había una mayor participación de las mujeres en el culto, o sea, no solamente los hombres, sino también las mujeres participaban en el culto. Y una cosa que es digno de llamar la atención, no dependían de templos. Había lugares amplios, ponían carpas y se reunían en esos lugares, pero no dependían de los templos. Cada generación forja su propia historia y en cada generación Dios se manifiesta como a Él le place para que su iglesia se siga extendiendo. En 1776 estos bautistas separatistas, juntamente con los regulares, los que no estaban a favor de tantas cosas extrañas,
habían revolucionado la obra bautista, que pronto iba a ser la denominación más grande de Norteamérica. Muy bien. Continuemos ahora hablando sobre la cuestión de la evangelización. Hay un año que quiero que tengan en mente, que es el año 1845. Es en este año que surge la Convención de los Bautistas del Sur. Anterior a esto, a este año, los bautistas, tanto del norte como del sur, venían trabajando a favor de la obra misionera, pero finalmente hay un desacuerdo y los bautistas del sur deciden formar su propia convención que hasta la fecha existe. A partir de 1802, después precisamente de este gran despertar, los bautistas comenzaron a ampliar su concepto misionero. Ya practicaban las misiones domésticas, es decir, al interior de su país, pero debido a la obra misionera entonces doméstica y a un segundo despertar que hubo, los bautistas habían llegado a ser la denominación más grande en Estados Unidos. Ahora solo les faltaba incursionar en las misiones foráneas, es decir, las misiones fuera de su país. Este desafío surgió en Guillermo Carey. Ustedes han de decir, bueno, ¿qué tiene que ver Guillermo Carey? Si Guillermo Carey es inglés y estamos hablando de la historia de los bautistas en Estados Unidos. Déjame explicarles algo. ¿Cómo fue que llegó Guillermo Carey a Estados Unidos y cómo fue que llegó a motivar a los bautistas en Estados Unidos? Bien, en Inglaterra surgió una ley que prohibía que salieran personas de Inglaterra a cualquiera de las colonias inglesas con el propósito de realizar algún trabajo de proselitismo o realizar algún trabajo religioso. Estaba prohibido. Entonces, para no romper esa ley, lo que hace Guillermo Carey es que viaja de Inglaterra a Estados Unidos. Estados Unidos ya es una nación independiente, entonces Estados Unidos llega ahí y estando en Estados Unidos lo conocen y él anima a que se trabaje en la obra misionera foránea. Y de Estados Unidos se va a la India y bueno, y él no rompe con esa ley y sirve de inspiración aquí en Estados Unidos. Entonces, surgió en ese desafío con Guillermo Carey, los desafió y bueno, y en Estados Unidos empezó ese despertar por las misiones foráneas. Y aquí hay dos personajes importantes, Lutero Rice y Adoniram Judson. Adoniram Judson y Lutero Rice, ellos fueron los primeros, o de manera más correcta, Judson fue el primer misionero extranjero de los bautistas. Pero déjenme decirles algo, ellos no eran bautistas, eran congregacionalistas. Entonces salieron como congregacionalistas, ellos se fueron a Birmania a compartir el evangelio, a hacer la tarea de la Gran Comisión, pero en su camino a Birmania empezaron a estudiar las escrituras y ellos llegaron a la conclusión de que el bautismo tenía que ser por inmersión. Llegan a Hudson y a Lutero Rice, llegan a la India como misioneros de los congregacionalistas, pero cuando ya llegan convencidos de que el bautismo tiene que ser por inmersión. Así que el que llegara a la India, y ahí está Guillermo Carey, y Guillermo Carey y sus compañeros bautizan a Adoniram Judson y a Lutero Rice, y entonces se introducen a la denominación bautista. Lutero Rice regresa a Estados Unidos y Judson, ya por parte de los bautistas de Estados Unidos, es enviado a Birmania como misionero.
en 1814 en Filadelfia. Entonces se organizó la Convención General Bautista de Estados Unidos de Norteamérica para misiones extranjeras. Todos los bautistas estuvieron unidos alrededor de la causa de las misiones entre 1814 y 1845, y el primer misionero de esta convención de todos los bautistas al extranjero, a Birmania, fueron los Hudson, el matrimonio Hudson, Adoniram Hudson y su esposa. Esa es así como nace, como surge un trabajo que después crecería y que sería hasta la fecha un pilar distintivo de los bautistas en Estados Unidos, la obra misionera foránea.